¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Biblia 360. Vamos a iniciar el estudio de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 10. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasó el tiempo! Y el título de la lección para estos días es Completos en Cristo. Lección para este sábado 7 de marzo. Pero antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro junto conmigo para pedir la compañía de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos pedir ahora tu dirección. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay algo muy interesante que sucede hoy por hoy. Cuando hablamos de estar completos, muchos viven con una sensación constante de insuficiencia, es decir, no se sienten suficientes. Pero es interesante que la Biblia tiene una respuesta radical y la Biblia nos dice en la epístola de Colosenses que en Cristo estamos completos. Bueno, muchas personas buscan sentirse completos a través de ciertos logros, grados académicos, compras excesivas o de pronto practicando alguna disciplina religiosa o buscando la aprobación de alguna otra persona o de alguna comunidad o en alguna red social. Es interesante, muchos buscan sentirse completos de esa manera, pero el apóstol Pablo confronta este tipo de mentalidad y nos lleva al corazón del Evangelio para que usted pueda encontrar el verdadero sentido de estar completo. Bueno, de esa manera vamos a iniciar nuestro estudio de la lección, la cual hemos dividido en tres partes. Y vamos con la primera parte de estudio. Esta primera parte la hemos titulado La realidad es Cristo. Y allí, para iniciar, vamos a leer el texto que la lección nos sugiere para memorizar o que hemos estado estudiando durante esta semana o memorizando durante esta semana. Colosenses el capítulo 2, versículos 16 y 17. Te invito a que tú puedas abrir tu Biblia, que puedas leer junto con nosotros. Vamos a esperarte si necesitas ir a traerla. No importa la versión de Biblia que tengas, puede ser NBI, puede ser la Reina Valera, puede ser Dios habla hoy, puede ser la nueva traducción del mundo. No interesa. Vamos a leer juntos la Biblia. Leamos entonces. Colosenses el capítulo 2, versículo 16 y 17 dice así. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Bueno, acá viene algo muy interesante y es el conflicto que nos genera en cierta manera el versículo para memorizar y el título de la lección. El título de la lección es Completos en Cristo, pero ¿de dónde saca el autor este título? Bueno, usted tiene que retroceder unos cuantos versículos al versículo 10, donde dice, y ustedes están completos en Él, es decir, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí hay una lógica muy clara, porque Pablo viene hace mucho tiempo defendiendo la divinidad de Cristo. Y lo que Pablo está procurando decirnos es esto. Si en Cristo habita toda la plenitud de Dios, mejor dicho, si en Cristo usted ve a Dios, si usted acepta que Cristo es Dios y está unido a Él, entonces usted no necesita añadir nada externo para ser aceptado por Él o para ser salvo. Por eso es que la lección nos llama a pensar sobre esto de estar completos en Cristo. Bueno, estos versículos tienen palabras muy interesantes, tienen palabras importantes, como por ejemplo el hecho de ser juzgados, el hecho de hablar de fiestas, lunas nuevas, etcétera, etcétera. Sombra, esta es una palabra muy importante, ¿no? La palabra sombra y Cristo, la realidad de Cristo. Bueno, ¿qué es lo que está denunciando, combatiendo el apóstol Pablo aquí? Es algo muy sencillo de explicar. En primer lugar, el lenguaje que está utilizando Pablo aquí es un lenguaje muy familiar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está utilizando
una técnica judía para hablar de ciertos rituales que anunciaban la venida de un Salvador, que anunciaban la venida de un sustituto, de alguien que tendría que morir en lugar nuestro. La palabra fiesta, la palabra luna nueva, la palabra sábados hacen mención, digamos, a este uso judío para hablar acerca de estas prácticas o estas fórmulas cultuales. Cuando usted entonces va al Antiguo Testamento, va a encontrar por lo menos en Primera de Crónicas 23:31, Segunda de Crónicas 2:4, Ezequiel 45:17 y Oseas 2:11, esta fórmula: fiestas, luna nueva y sábados, y hacen alusión permanentemente a las prácticas levíticas o a las prácticas judías. Solamente para que usted tenga una noción, vamos a leer Primera de Crónicas, el capítulo 23, versículo 11. Y en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 11, se nos da una noción casualmente de esta triada de expresiones para que usted pueda notar que no es casualidad lo que el apóstol Pablo pues estaba declarando en ese momento. El versículo 31 dice de la siguiente manera: debían ofrecer los holocaustos al Señor los sábados, nuevas lunas y fiestas establecidas, según su número y su rito, siempre ante el Señor. Bueno, si usted sigue leyendo los otros versículos que hemos mencionado, Segunda de Crónicas, Ezequiel y Oseas, va a encontrar esta misma fórmula. Entonces, no era algo extraño, no era algo casual que el apóstol Pablo estaba utilizando o algo que se lo inventó, no era, él estaba haciendo alusión a prácticas que tenía el mundo judío para anunciar la venida de un Mesías, de un Salvador, de un libertador. Entonces, cuando él comienza su disertación, Pablo está procurando combatir un problema que estaba aconteciendo en ese instante. Y esas eran falsas enseñanzas. Un grupo de judaizantes, es decir, judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, no querían dejar de hacer los sacrificios, celebrar de pronto algún tipo de fiestas que ellos tenían por común hacer. Un ejemplo simplemente, la Pascua, donde se sacrificaba el cordero, o el sacrificio del cordero en la mañana y en la tarde, cosas como estas, solo para que usted tenga noción. Entonces, estos hombres que vivían en aquel entonces, que eran judíos, que se estaban volviendo al cristianismo, decían, bueno, tenemos que practicar esto porque esto es parte de nuestras tradiciones, esto es parte de los mandamientos, digamos, de nuestros líderes que dicen que tenemos que seguir haciéndolo. Y aquí viene pues el rechazo, la exhortación de Pablo, ¿no? Y la exhortación de Pablo era dejar de hacer eso porque Cristo ya vino. Cristo ya cumplió esos símbolos. Cristo ya se manifestó, ya murió por nuestros pecados. Ya no tenemos necesidad de seguir sacrificando corderos. Ya no tenemos necesidad de utilizar y salpicar la sangre. Ya no tenemos necesidad de celebrar este tipo de fiestas. Y esto era algo que Pablo estaba comenzando a discutir plenamente en su epístola a los Colosenses. Bueno, algunos han entrado en una discusión sin sentido porque señalan que tal vez aquí se está hablando del sábado del cuarto mandamiento, cuando no es así. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se le decían sábados a las fiestas especiales. Fiestas como, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estos se iban a celebrar y digamos caían en cualquier día de la semana, también eran considerados como feriados, como sábados ceremoniales, y estas cosas eran o fueron instituidas para anunciar, digamos, eventos impresionantes como la venida de Cristo. Bueno, ese es un tema que nosotros podemos discutir en otra ocasión. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una forma muy, muy directa
y nos está llevando a esa reflexión. Ahora, ¿cómo nosotros podemos traer esto para nuestro tiempo? ¿Cómo nosotros podemos entender que esas sombras, en realidad, como también se encuentra en Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1, estaban haciendo referencia a Cristo? Bueno, estos rituales eran una proyección anticipada, anunciaban una realidad futura, tenían un carácter provisional. Por eso es que se les dice sombra. Cuando usted va al Antiguo Testamento y lee allí el libro de Levítico, se va a dar cuenta que hay mucho, mucho de esto. Ahora, por otro lado, hoy en día, si nosotros lo traemos a nuestro contexto de vida, tendríamos que preguntarnos si estamos viviendo una relación profunda con Cristo, con Dios, o solamente vivimos de ceremonias, de tradiciones, de rituales sin sentido. eh, Hacemos cosas que no están transformando nuestra vida, no estamos experimentando una transformación, tenemos una religión vacía porque no es una religión con Cristo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿en qué área de tu vida cristiana o religiosa tú estás defendiendo una forma más que una relación viva con Cristo? ¿En qué área? Eso es algo que usted se tiene que también poner a pensar, porque a veces nosotros podemos estar viviendo de una manera muy, pero muy superficial. Vamos a la iglesia, adoptamos posturas específicas, hablamos de manera específica, realizamos oraciones o rezos de manera específica, nunca muchas de ellas sin, digamos, una exteriorización de lo que está dentro de nuestro corazón, una exteriorización de nuestra relación con Cristo, sino simplemente es algo formal. Lo hago para que todos puedan percatarse de que sí, lo estoy haciendo bien, o de que yo soy una persona santa. Y cuando esto no es así, solamente estamos aparentando. Bueno, vamos a entrar entonces ahora a nuestro segundo bloque: arraigados y edificados en él. Y aquí vamos a leer otro texto, allí mismo en el libro de Colosenses, ¿sí? Capítulo 2, versículos 6 al 7. Y este texto también tiene un mensaje muy singular. El apóstol Pablo nos hace reflexionar una vez más en un elemento que no puede faltar en la vida de todo cristiano. Fíjense, y esto está en la parte final del versículo 6. Pero vamos a leer el verso 6 y el verso 7. El texto dice así: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en él. Esa parte me encanta. Así anden en él, arraigados, edificados en él y confirmados en la fe, así como han aprendido, rebosando en acción de gracias. Y esto, hermanos, estos dos versículos son versículos hermosos, porque en primer lugar el apóstol Pablo está utilizando algunas figuras agrícolas, está hablando de el hecho incluso de, él pienso que está que se imagina incluso a las plantas, porque él utiliza palabras muy interesantes: arraigados, edificados, confirmados. Algunas otras versiones traducen de maneras distintas, pero aquí nosotros observamos un proceso muy interesante. Aquí hay un proceso en el que el cristiano recibe, el cristiano camina, el cristiano debe crecer, el cristiano debe afirmar, el cristiano debe agradecer. Entonces, esta secuencia lógica parece ser simple, pero en realidad es muy profunda. No es un versículo simplemente bonito, es una estructura, digamos, muy profunda que ilustra la vida cristiana, el proceso de crecimiento en la vida cristiana. Y cuando Pablo dice, por tanto, ¿no? Él inicia estos textos y dice, por tanto,
Eso significa que él está conectando estos versículos con algunas cosas anteriores. Y ahí estamos hablando acerca de la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, el ministerio, o perdón, el misterio revelado en Cristo. Entonces, una conclusión muy sencilla es aquí que si Cristo es suficiente, vivan en Cristo. No busquen otra cosa, porque comúnmente el ser humano que busca otras cosas, pues termina frustrados. Y bueno, antes de pasar al tercer bloque, estas tres expresiones, ¿no? Arraigados, edificados y confirmados. Cuando hablamos de arraigados, estamos hablando de estabilidad. Cuando estamos hablando de edificados, estamos hablando de que Cristo es el fundamento. Y cuando hablamos de confirmados, estamos hablando de una idea de estabilidad doctrinal. Y aquí viene casualmente la noción metafórica que utiliza el apóstol Pablo. Él utiliza la figura de las plantas, ¿no? Esta expresión arraigados, edificados o desarrollados o construidos o crecidos y confirmados o afianzados, nos hace pensar en algo muy interesante. Cuando usted ve un árbol, lo que usted percibe del árbol es el tronco, mayormente las ramas, las flores, sus hojas también, obviamente, pero difícilmente usted logra visualizar lo que vendría a ser sus raíces. Las raíces no se ven, pero sostienen toda la vida del árbol. Pablo está hablándonos de eso. Arraigados, dice. Es decir, usted tiene que echar raíces espirituales. Y la única manera es estar cimentados, edificados en Cristo Jesús. ¿Y qué más dice? Bueno, confirmados, es decir, alimentados permanentemente de la doctrina, de la sana doctrina. Entonces, una planta artificial, ¿no? Ahora nosotros vemos muchas plantas artificiales. Una planta artificial puede parecer viva, ¿ok? Pero no tiene raíces. Ojo con eso. Usted puede colocarla. Yo tengo aquí, por ejemplo, un macetero con una plantita, se ve bonito, tiene colores, verde, violeta, pero no tiene raíz. Es solamente algo artificial. Entonces, así ocurre, así puede ocurrirnos cuando adoptamos filosofías humanas y no adoptamos la filosofía que está en la Biblia. Cuando mezclamos tradiciones con salvación, cuando preferimos la tradición a la Biblia y el mensaje de salvación, cuando sustituimos la palabra de Dios, la escritura, por nuestra propia opinión. Y ese es un gran problema hoy en día. La suficiencia de Cristo implica entonces no añadir méritos humanos, no depender de prácticas externas para salvación, no permitir que otros definan nuestra espiritualidad. ¿Ok? Entonces, usted no tiene que tocar un montón de puertas para ser salvo. Usted no tiene que caminar o hacer penitencias para ser salvo. Usted no tiene que agarrar y hacerse sangrar o lastimarse el cuerpo para sentir o percibir que el Señor ha perdonado sus pecados. No, Pablo no habla de eso. Pablo incluso ve esto como algo que es inútil, porque la salvación ya sí nos ha sido dada, la salvación nos ha sido entregada gratis, pero solamente hay una cosa que nos compete y ese algo es saber abrir nuestro corazón a Dios, estar dispuestos a creer en Él, estar dispuestos sobre todas las cosas a hacer las cosas, a hacer aquello que Él nos manda. Entonces, yo te pregunto una vez más, tus raíces espirituales, esas raíces espirituales, ¿están en la palabra? ¿Están en la tradición? ¿Están en algún tipo de cultura religiosa? ¿O no tienes raíces espirituales? Amigo, hermano, yo quiero que usted reflexione sobre eso. ¿Cuán profundas son sus raíces espirituales? Lea la palabra de Dios y eso le va a contribuir a su crecimiento. Vamos al último bloque, clavados en la cruz.
Y para esto vamos a leer en Colosenses el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Bueno, abran su Biblia, vamos a leer allí. Anulando, dice el texto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Interesante. Estos textos nos hablan de una expresión muy interesante aquí, de una acta de los decretos. ¿A qué refiere, digamos, Pablo cuando habla del acta de los decretos? En el contexto más amplio de la epístola a los colosenses, se puede apreciar que él está hablando de la ley ceremonial y de ciertas regulaciones que prefiguraban a Cristo. No habla de los 10 mandamientos. Por favor, algunos piensan o algunos han venido a discutir sobre ese punto. No tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero el acta de los decretos se está refiriendo a la ley ceremonial, regulaciones que prefiguraban a Cristo. Em, Hablaba de aquello que apuntaba hacia Cristo. Y bueno, también el texto habla de la cruz, ¿no? Y la cruz como un elemento que nos lleva a pensar en el perdón, como un elemento que desarma las potestades de las tinieblas y que libera a las personas de la esclavitud religiosa. Pero cuidado, una vez más, usted y yo debemos entender que no somos salvos por lo que hacemos para Cristo, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Una vez más, se lo repito, usted no es salvo por lo que hace para Cristo, ¿ok? No le salva cuántas puertas toca, no le salva cuántos estudios bíblicos da, no le salva cuántas veces va a su iglesia, no le salva cuántas penitencias hace, no le salva si de pronto hace una promesa hoy y junta un montón de dinero y para la próxima usted lo está entregando. Eso no le salva, ¿ok? Lo que a usted le salva o lo que usted tiene que entender es que a lo que a usted le salva es lo que Cristo hizo por usted, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y allí viene pues finalmente la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Estás intentando completar tu salvación con prácticas externas? ¿O estás intentando vivir una vida de intimidad con Cristo? Yo espero que no estés procurando completar tu salvación con prácticas externas. No podemos comprar la salvación. La salvación ya se nos ha sido otorgada, la salvación ya se nos ha sido dada gratuitamente. Ellen G. White, en el libro Nuestra elevada vocación, en el apartado del 21 de noviembre, en la página 333, dice así: también el cristiano se arraiga profundamente en Cristo. Ojo con esto, utiliza la expresión que utilizó también Pablo, arraiga. Tiene fe en su Redentor. La fe es un factor fundamental. Pero cuando hablamos de fe, no hablamos de la misma fe a la que hizo alusión también Cristo para referirse a los demonios, porque Cristo también dijo así, los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se van a salvar. Ojo. Ojo, cuando usted piense y diga, bueno, fe es creer, no, no es simplemente creer, no es simplemente entender. Aquí viene un asunto fundamental que genera una diferencia sustantiva entre usted, que es un buen cristiano, y entre aquellos que no son buenos cristianos o son simplemente profesos cristianos. Y es que su fe es una fe activa. Empiezo a creer y empiezo a ejercer esa fe. Dice Ellen G. White aún más. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en una tierra blanda y superficial, sino que están arraigados en Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Un cristiano genuino
tiene raíces profundas, tiene raíces que están bien adheridas a la tierra, fuertes, consistentes, no son superficiales, porque esa tierra podemos entenderla como Cristo. Amigos y hermanos, yo quiero dejarles un desafío más para esta semana. Identifica aquello que tú puedes estar realizando, practicando, vivenciando, y tal vez lo estás realizando solamente por presión, solamente por hacer feliz a alguien, solamente porque todos te vean, y no necesariamente por convicción o porque ames en realidad al Señor, o porque en tu corazón encuentres paz cuando estás con el Señor practicando estas cosas, o venga de tu reflexión que diga, bueno, yo estoy practicando, haciendo y viviendo de esta manera porque es mi manera de decirle al Señor gracias por todas las cosas que Él hizo. Examina, examina. Si nace de una relación de obligación o una relación con Cristo. Examina cada cosa que tú estás haciendo, cuál es su origen. Si nace de una relación con Cristo o de una obligación. Dedica tiempo diario entonces para afirmar tu relación con Cristo y puedas decir en algún momento, en Cristo estoy completo. Hemos llegado entonces al final de nuestro estudio, de nuestra lección, y queremos terminar así como iniciamos, con una plegaria. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro y podamos orar. Oremos juntos. Señor Jesús, queremos darte gracias porque tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, a profundizar, Señor, a que nuestras raíces espirituales estén profundas en ti. Ayúdanos, Señor, a edificarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y sobre todo, Señor, a amarte. Acompáñanos ahora en nuestras diversas actividades. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces recuerde esto. Cuando Cristo es suficiente, dejamos de buscar completarnos con cualquier otra cosa. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer sobre ustedes su rostro y lo más importante, tengan paz.